Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Este es el octavo estudio de el evangelismo personal. Es el octavo estudio, pero también es la sexta visita que vamos a tener con nuestro contacto. Recuerda que para poder compartir el evangelio, estos estudios, es importante que hagamos siempre un recordatorio al visitar a las personas. En este momento, las personas han tenido la oportunidad de conocer gran parte del plan que Dios tiene para dar una herencia. Como nos ha hablado de una herencia, nos ha hablado de que la palabra de Dios es importante para alcanzar esta herencia. Y entonces ya tenemos un avance suficiente para comenzar a compartir el siguiente tema. Vamos a iniciar. Nos quedamos este es el sexto, recuerde, dice acá sexto estudio, pero es la sexta visita que hacemos a la casa. Y aquí ya tendríamos prácticamente mes y medio trabajando y visitando a nuestro contacto. Así que retomamos un poquito lo que hemos visto. Recordamos que iniciamos con el texto de Hechos capítulo 20, 32, donde Pablo hace sus últimas recomendaciones antes de partir hacia Jerusalén, donde sería encarcelado. Y a los hermanos de Éfeso, les dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hablamos de que las personas deben y todos debemos recomendarnos a Dios, pero también a la palabra de su gracia, porque esta palabra es la que tiene la capacidad de hacernos crecer, sobre edificarnos, enseñarnos a vivir en esta vida correctamente. Pero no solamente eso, no solamente la palabra de Dios tiene el poder de enseñarnos a vivir correctamente, sino también de darnos una herencia que Dios ha preparado, una herencia que no se encuentra en este lugar, una herencia que quiere darnos a todos los santificados, a todos los que hemos apartado para el Señor. Así que esa herencia es una herencia que no está en esta tierra, que está reservada en los cielos, y que es una herencia muy diferente a lo que pudiéramos encontrar en esta tierra. Así que para poder acceder a esta herencia, nosotros necesitamos acercarnos a Dios y conocer cómo llegar a esta herencia. ¿En qué consiste? En una herencia que no es de este mundo. Dice que es una herencia que es incorruptible, una herencia que es incontaminada, una herencia que es inmarcesible. O sea, no se envejece, es pura y es eterna. Así que esta herencia es la que nos ha dado. Dios planificó darnos esa herencia. Desde el principio quería darnos esa herencia, pero esa herencia solamente la podríamos obtener por medio de Jesucristo. De la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús, al Salvador de Israel. A través de Jesús es que Dios quiere darnos esa herencia. Y lo estudiamos, que para poder llegar al cielo, para escuchar, para recibir esta herencia, necesitábamos estar en Cristo. Pero, un segundito. Necesitamos estar en Cristo. A ver. Ok, aquí es que tenemos unos micrófonos abiertos, ya los cerramos. Necesitamos llegar a Cristo. Por medio de Jesucristo, Dios determinó darnos la herencia. O sea, no podemos obtener la herencia que Dios ha prometido por medio de méritos propios, sino tiene que ser por medio de Jesucristo. Para eso necesitamos ser seres espirituales, necesitamos ser personas espirituales, tener el Espíritu de Jesucristo y hacer las obras, alejado de las obras de la carne, y hacer las obras en el Espíritu. Por eso Dios ha querido también tener un pueblo para su nombre, un pueblo que sea de Él, un pueblo que sea propiedad de Él y que le adore y que le sirva y le obedezca. Por eso debemos entender que Cristo es el Redentor, por quien debemos obtener, por quien podremos obtener esta herencia que Dios ha dado. Y este es el tema que vamos a estar viendo.
Cristo es el medio por el cual nosotros podemos obtener esta herencia. Y comenzamos, dice, porque Cristo es el camino hacia el cielo. Él dijo en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense que muchas veces podemos buscar alternativas. La gente le gusta buscar alternativas a todo. Cuando quiere llegar hacia un lugar, dice, hay que buscar otros caminos, hay que buscar atajos, hay que buscar otras formas. Sin embargo, Dios, a través de Jesucristo, nos informa y nos dice que Él es el camino, el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. No podemos llegar al Padre, no podremos llegar a esa herencia si no es por medio de Jesucristo. Y para quien no quiera escuchar a Jesucristo, para quien no quiera conocer a Jesucristo, va a ser imposible poder acceder a la herencia que Dios ha querido dar. Así que, en primer lugar, tenemos que tener la disponibilidad, la disposición de conocer a Jesús, de escuchar a Jesús y de obedecer a Jesús. Porque por medio de Jesús, por medio de lo que Él vino a hacer, podremos llegar a esa herencia que Dios ha prometido. Necesitamos para esto una vida espiritual para llegar al cielo, porque en el cielo, ahí no puede entrar nada que no sea limpio, no puede llegar nada de este mundo terrenal, sino tiene que llegar solamente lo espiritual. Para llegar al cielo necesitamos estar en Cristo y que el Espíritu Santo more en nosotros. Así que es muy importante esto. Dios, desde el Antiguo Testamento, determinó dos cosas que eran necesarias para que el hombre pudiera acercarse a él. O sea, para podernos acercar a Dios, hay dos cosas que Dios determinó en el Antiguo Testamento. Y esto es importante que lo conozcamos, porque muchas veces la mayoría de las personas, y podríamos nosotros mismos olvidarnos del respeto, olvidarnos de tener del temor a Dios, porque a veces tratamos a Dios como si fuera alguien que de nuestro nivel, e incluso hasta inferior. Hay quienes tratan, incluso dicen Diosito, o dicen como que Dios fuera, decíamos, como un genio de la lámpara. Pero Dios reveló en su palabra que hay dos cosas necesarias para acercarse al hombre, para acercarse a Dios. El hombre necesita dos cosas. Entre ellas es el holocausto y la expiación de pecados. Dos cosas importantes. Y esto lo vamos a estudiar en esta noche. El holocausto, la palabra hebrea olá, alá, es hacer ascender. Se traduce holocausto, transcripción del término griego de la Septuaginta en el Nuevo Testamento como holocaustus, que denota quemar totalmente. Se refiere a la combustión total de la víctima ofrendada, después de haber impuesto sobre ella las manos y degollada. A continuación, según la ley ceremonial israelita, se tenía que ofrecer dos holocaustos, uno diario, uno por la mañana y otro por la tarde, lo que recibe el nombre de holocausto continuo. También había holocaustos adicionales ofrecidos por los fieles en cumplimiento de diversas leyes con respecto a los ritos de purificación. Esto es el holocausto. El holocausto es quemar a la víctima, es quemar completamente a la víctima, es llevarlo al lugar donde están las brasas y poner a la víctima para ser ofrendada y que sea quemada completamente. En Levíticos capítulo 1, verso 1 al 4, dice la palabra de Dios: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de vosotros ofrenda a Dios de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestras ofrendas. Mira, esto es interesante. Dios determina qué tipo de ofrendas va a recibir.
Y dos tipos de ganado solamente se aceptaban: ganado vacuno y ovejuno. O sea, que el tipo de ofrenda que Dios le agrada, Él lo determina. Y esto es importante porque muchas veces las personas pensamos que podemos ofrecerle a Dios cualquier cosa. Bueno, es que yo lo estoy ofreciendo de todo corazón. Los israelitas tenían completamente entendido que solamente podían ofrecer ganado vacuno o ovejuno, no otro tipo de animal podían llevar. Y los que iban y los que tenían y ofrecían otro tipo de animales, tenían también Dios determinado cuáles eran, porque habían animales que se consideraban inmundos, los cuales jamás se podían ofrecer. Dice el verso 3, si su ofrenda fuera holocausto, recuerde, quemado completamente, vacuno, fíjense que debe ser, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Mire, aquel que llevaba para ser quemado, para ser presentado, esa ofrenda para ser quemado completamente, debía tener características especiales. Vacuno, macho sin defecto. Y estos sin defectos se refiere a que no podía llevar cualquier tipo de animal. Debía ser un animal que no tuviera una pata quebrada, que fuera tuerto, que tuviera alguna enfermedad, que no tuviera, que estuviera flaco, que tuviera algunas características. No podías tomar un animal cualquiera y llevarlo a entregar para el holocausto. Tenía que ser un animal especial. Así que deberá, y mire cómo lo debemos hacer, cómo lo debieran hacer, de su voluntad, o sea, voluntariamente. Iban a poner la mano sobre la cabeza del holocausto. Esto era, imponer esa mano, era como ese animal iba a recibir, el lugar, iba a tomar el lugar, vamos a verlo más adelante, el lugar de aquel que estaba ofreciendo esa expiación por su pecado. Mire, le dice que el holocausto debe ser ofrecer ofrenda a Jehová. Debe ser para Dios. Debe ser ganado vacuno. Debe ser ovejuno. Debe ser macho, sin defecto. De su voluntad lo ofrecerá a las puertas del tabernáculo de reuniones delante de Jehová y pondrá su mano sobre su cabeza. O sea que para presentar un holocausto, para presentar una ofrenda, no es cualquier cosa, no es a mi conveniencia, no es a mi manera, no es a mi forma, sino que Dios determinó la manera en que las personas se debían acercar a Él y con qué tipo de ofrenda y de qué manera. Y eso es importante que vayamos tomando nota. En Levíticos 1:9 dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo en el altar. Altar holocausto es ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Fíjense que este tipo de ofrenda, este tipo de presentar este tipo de ofrenda lavada, limpia, de esta manera, este ganado vacuno o ovejuno, cumplir todas estas especificaciones y presentar para ser quemada completamente, esta ofrenda encendida, mire que esto va a ser para Dios un olor agradable, un olor grato. O sea, se va a alegrar, se va a regocijar, va a sentir alegría y gozo. Dios no es de especial por el tipo de animal, no es de especial por el olor que generara, sino más que nada por la presencia de la obediencia de los hombres que estaban escuchando la voz de Dios y cumpliendo según sus ordenanzas. Porque esto es lo que también
nosotros tenemos que entender que el sacrificio como tal, lo que hace el holocausto como tal, lo que hace es mostrar la obediencia y el respeto y el amor que se tiene para con Dios, lo que podemos llamar como el temor a Dios. En Lucas va a hablar ahora de Cristo. Cristo es el holocausto de olor agradable. Cristo es aquel que se presentó para que Dios se sintiera en el Nuevo Testamento, se sintiera agradable. Por eso Cristo no solamente es el Redentor, sino que es el holocausto que fue presentado, la ofrenda que fue presentada a Dios de olor agradable. Lucas 2:39 dice al 40, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, mire, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, o sea, cuando fueron a presentar al Señor Jesucristo, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. O sea, Dios se complacía en el crecimiento, en la fortaleza, en la sabiduría del Señor Jesucristo. Él estaba sintiendo a Jesús de una manera, lo miraba con agrado. ¿Por qué? Porque iba creciendo, iba fortaleciendo, iba adquiriendo sabiduría, porque estaba haciendo la voluntad de Dios, porque era para él agradable. Mire, más adelante, en 2:41 al 52, Dios dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Mire, cumpliendo la ley, cumpliendo conforme a lo que se esperaba que hiciera la familia de José, para lo que hiciera el niño. Y mire que cuando llegó a la edad de 12 años, a una edad en la cual el joven ya tiene una edad para comenzar su nivel escolar, ya para comenzar a aprender, dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y cuando aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mire, el Señor Jesucristo estaba, el Señor Jesús, el joven Jesús, el jovencito Jesús estaba en el templo, estaba escuchando, estaba preguntando a los doctores de la ley. Un joven interesado por Dios, un joven interesado por el conocimiento de Dios. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre, y le dijo su madre, perdón, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice que Jesús tenía en claridad la importancia, mire, los negocios de mi padre, los negocios, las cosas importantes de Dios, es necesario que yo esté. Y es que a veces, amados hermanos, a veces en casa, muchos jóvenes no saben, no entienden, no comprenden, no están enseñados en lo que es necesario, en lo que es importante, y es precisamente en los negocios de nuestro Dios. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús está siendo agradable para Dios. Su vida de Jesucristo ha sido agradable.
es un hijo obediente, es un hijo preocupado por el conocimiento de su palabra, es un hijo que sabe cuál es su lugar, conoce que quién es su padre, pero no solamente eso, tiene una capacidad, tiene inteligencia, pregunta, quiere saber, pero también habla con sabiduría. Y entonces todo esto, Jesús está mostrando que es un joven agradable para Dios. En Lucas 3:21, aconteció que cuando ya todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mire, ya tenía 30 años. Mire, su vida ha sido agradable para con Dios. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire, Dios se complacía. Para Dios, Jesús era olor agradable, era para él algo que le causaba gozo y alegría. Jesús era en quien tenía todo gusto Dios por parte de Jesucristo. Por eso Jesús fue un holocausto para el Señor. Dice segunda de carta de Pedro, capítulo 1, versos 17-18. Pero es cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia de la gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro, años mucho más adelante, va a recordar aquella ocasión en que Jesús subió con 3 de sus apóstoles, Pedro, Juan y Andrés, suben hasta el monte, pero Juan y Jacobo, perdón, y suben hasta el monte, y allí en el monte, estando allí, dice que se les apareció Moisés y Elías, y estaban ahí los 3 juntos, y cuando comenzaron que hagamos unas enramadas, la palabra del cielo, Dios habló y dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Y esto es la muestra que Jesús era complaciente, era olor fragante para Dios. Recuerde que qué tipo de sacrificio, qué tipo de ofrenda es lo que se llevaba delante de Dios para el holocausto. Recuerda que no era cualquier tipo de animalito, era especial, era con características únicas y principalmente sin defecto. Tenía que tener una edad, tenía que tener características y tenía que tener esa obediencia. El que llevaba ese presente debía obedecer todas estas reglas. Jesús está siendo obediente a su Padre, está siendo agradable y es un cordero perfecto que se va a presentar delante de su Padre. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, Jesús es agradable delante de Dios porque es sin defecto, sin pecado. Y esto es el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios que encontramos en Jesús, que es agradable, que es perfecto, que es tal como Dios lo había pedido, tal como Dios estaba en su voluntad, que debía ser ese Cordero. Jesús era ese Cordero. Hebreos 5:7-9 dice que Cristo en los días de su carne, cuando vivía en el mundo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podría librar de la muerte,
Mire, esto que está hablando, lo que está compartiendo el libro de Hebreos, está hablando del momento cuando Jesús estaba en este mundo y en esa noche en el Getsemaní llega delante de su Padre, se inclina y con mucho ruego, con mucha súplica, con gran clamor y lágrimas. Dice Lucas que esas lágrimas, y esa angustia que tenía, parecía que tendría gotas de sangre por la necesidad, por esa angustia que traía. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice a sus discípulos, estoy triste hasta la muerte. Mi alma sufre. El sufrimiento que traía Jesús, ese clamor, esa necesidad era tremenda, pero dice que él llega a Dios, se inclina y comienza a orar y la oración es, le dice Jesús a nuestro Padre Celestial, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la pruebe, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que en los días de la carne, en esos momentos de estando en la carne, Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librar de la muerte, al que lo podría haber rescatado de no padecer la cruz, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue escuchado en ese momento de angustia, fue escuchado. Dios le escuchó y Dios le contestó y él entendió que no había otra manera, no había otra forma, sino solamente haciendo la voluntad de su Padre. Porque no hay otra manera para que prácticamente no hay otra, lo que está Jesús diciendo, si hay alguna otra manera, hay alguna otra forma para que este mundo sea salvado sin que yo tenga que padecer la muerte, sin que yo tenga que sufrir, sin que yo tenga que entregarme, sin que yo tenga que ser lastimado, sin que yo tenga que derramar mi sangre, sin que yo tenga que bajar al sepulcro. Hay alguna manera que el ser humano, hay alguna forma que el ser humano sea salvo. O sea, tal vez pueda salvarse por buenas obras, tal vez pueda salvarse por buen testimonio, tal vez pueda salvarse por un buen corazón, pero Jesús fue escuchado y fue respondido. No hay otra. Así que Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre era que el Hijo aprendiera obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y había sido, y esto que se refiere a que aprendió obediencia, no significa que él no supiera obedecer, sino significa y una manifestación de que la obediencia, el costo de la obediencia es esto, hasta las últimas consecuencias. Hacer la voluntad de Dios es hasta las últimas consecuencias, en la fe en la certeza de agradar a Dios. Obedecer a Dios, aprender a obedecer a Dios, no es para que estemos bien, sino es para agradar a Dios. Es nuestra ofrenda agradable a Dios. Y habiendo sido perfeccionado, mire, habiendo sido completado, habiendo sido acompletado, porque la palabra perfección quiere decir alcanzar el completo o ser maduro, estar en el estado perfecto. Esta obediencia, esta reverencia que Jesús tuvo, esta reverencia es lo que hizo alcanzar lo completo, lo necesario, porque una ofrenda, fíjese, cuando iban a entregar a ese corderito, tendría que ser perfecto, sin mancha, sin ningún defecto, pero no solamente eso, debería estar completo, totalmente, y era tal que era de ser entregado completo, no iba a ser iba a entregar toda su vida completa. Por eso él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia es la muestra
y es una forma de olor agradable a Dios. Es la obediencia a Dios, la obediencia a Jesucristo es olor fragante para Dios. Dios se agrada en la obediencia del hombre, se agrada en la obediencia de Cristo. Por eso Jesús fue holocausto agradable. Ser perfecto es estar en estado perfecto, perfeccionado, perdón, ser en estado perfecto o consumado con respecto a un atributo específico. Es completado, es consumado, es alcanzar lo completo. Y esta palabra es importante que la tengamos en cuenta. Consumado es. Es lo que va a decir Jesús en la cruz cuando alcanzó la plena obediencia, cuando alcanzó completo sacrificio y cuando agradó totalmente a nuestro Dios, muriendo en la cruz. En esa últimas palabras dice, consumado es. Todo eso que había venido a ofrecer voluntariamente Jesús, todo eso que había venido a ofrecer, se había consumado en la cruz. Porque tal sumo de sacerdote nos conviene. Mire, es por eso que Jesús es el holocausto, porque Jesús es el redentor, porque nos conviene, porque Él es santo, porque es inocente, sin mancha, apartados de los pecados, perdón, de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Esto es haber sido completado. Nosotros no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que tenga que estar primero ofreciendo por sus propios pecados, sino tenemos uno que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, apartado del pecado, que no tiene ningún tipo de pecado, pero que es perfecto, completo, en obediencia, en agradar a Dios, en cumplir la voluntad. Y Él se ofreció una vez y para siempre. Así que nosotros tenemos este sumo sacerdote. Filipenses 2, 5 a 8 dice, haya pues en vosotros este sentir. Porque esta manera que Jesús agradó a Dios, esta misma manera que Jesús agradó a Dios, que llevó la obediencia hasta la muerte, esa obediencia es la que tenemos nosotros que tener en nosotros. Esa misma forma de pensar y de sentir, ese mismo deseo, esa misma meta, ese mismo objetivo debe haber en nuestra vida. Para que podamos alcanzar esa herencia, necesitamos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el camino, esta es la forma, esta es la manera en que se puede alcanzar la vida eterna. Esta es lo que se puede alcanzar, esa herencia, a través de la manera, de la forma en que Jesús, Él ha mostrado el camino, ha mostrado la forma, y no solamente la ha mostrado, sino que ha facilitado la manera para llegar al Padre, porque Él se ha hecho obediente, porque Él nos ha mostrado, porque Él se ha humillado y ya nos ha facilitado el camino para llegar al Padre. Y este mismo sentir, esta misma forma de pensar, este mismo deseo, esta misma reverencia del Señor, debemos tener todo aquel que buscamos la herencia de nuestro Padre Celestial. La segunda cosa
para agradar. Aquí hemos visto holocausto, olor agradable. La segunda cosa para podernos acercarnos a Dios es, en el Antiguo Testamento, lo que se le conocía como la expiación o propiciación. En el Antiguo Testamento se halla continuamente el término expiación, pero nunca propiciación, porque la misma palabra capar, aunque se traduce generalmente expiar, se emplea como perdonar. Salmos 65:3, también 79:9. Reconciliar en Levíticos 16:6, anular en Isaías 28-18. Capar significa literalmente cubrir, con varias preposiciones que van como con este término. La más normalmente utilizada es sobre, así como se dice expiación por o por su pecado. Él o su pecado son cubiertos. Se hace expiación por o por sus pecados. La expiación se hacía sobre los cuernos del altar, en el sentido de expiación por el altar del incienso. La expiación no se hacía sobre él, sino por él. Se hacía se cubría. Cuando en Levíticos 4:1-4 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, o sea, por equivocación, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reuniones delante de Jehová y pondrá sus manos sobre su cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Mire, si alguna persona se equivocaba, si un sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, algún pecado, ¿sabe? Él tiene que llevar un becerro, tiene que presentar un becerro para la expiación. Recuerde, para capar, para cubrir ese pecado. Así que dice que Jesús fue el que se ofreció para cubrir nuestro pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre en un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sabe? Con una sola ofrenda Él cubrió, Él pagó, Él limpió, Él se puso, Él cubrió nuestros pecados y nos santificó. Nos santificó. Nos hizo perfectos delante de Dios para todo aquel que obedece a Jesús. Dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire, en el Antiguo, es importante estudiar el Antiguo Testamento y, por ejemplo, estudiar el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. Estaba dividido, en varias partes. Estaba el atrio, estaba el lugar santo, y había el lugar donde estaba el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, había una cortina que impedía que pudiera entrar alguien al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Ahí se encontraba el arca de la alianza, que contenía varios elementos que habían puesto la ley, la vara de Aarón, el maná. Ahí estaba el arca. Y en ese lugar, el lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio, o sea, para ofrecer sangre
no de él, sino sangre de animales y rociar ese lugar. Y era una vez al año y nadie podía acceder más que el sumo sacerdote. Pero fíjense que cuando leemos Hebreos, ahora nos dice a nosotros, los que hemos obedecido, los que somos cristianos, los que siguen su voluntad, les dice, ¿cómo se llama? El escritor de Hebreos a los cristianos del primer siglo, les dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora el acceso, ese velo se fue roto, ese acceso se puso a disposición de todo aquel que va a presentar su sacrificio delante de Dios, todo aquel que va a venir a ofrecer holocausto, todo aquel que va a acercarse santificado, el que ha sido expiado de sus pecados, va a poder llegar hasta ese lugar santísimo, porque ya Jesús, por medio de su muerte, ha abierto ese camino para poder llegar a ese ofrecer. Mire, dice allá que en Mateo 27:51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Esa noche, esa tarde, cuando el Señor Jesucristo murió, este templo se abrió ese velo, se abrió ese camino por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Se abrió ese camino. Y es por eso es que lo que estamos viendo, recuerde el primer versículo, que nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo, porque Él es el camino, Él es el camino, ese es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso Jesús nos ha mostrado que es el camino, en Él está la verdad de cómo acercarnos a Dios y en Él está la vida para llegar al Padre. Levíticos 16:20-22 dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, el altar, o sea, es cuando se echa la sangre, habrá de traer el macho cabrillo vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo y confesará él todas las iniquidades de los pueblos de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Fíjense que en Levíticos habla de un segundo, animalito que va a llevar, va a expiar, va a llevar sobre él va a llevar todas las iniquidades de Israel. Ese animalito, ese cabrito vivo, ese macho cabrío, iba a ponerle el sacerdote de Aarón, el sumo sacerdote de Aarón, iba a poner sus manos, iba a confesar todas las iniquidades del pueblo de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, y sobre su cabeza iba a quedar todo eso. Y ese animal iba a ser enviado al desierto para que ahí se fueran llevadas todas las iniquidades a ese lugar. Y ese macho iba a quedar ahí en el desierto. Esto es muy interesante. Mire, ¿qué dice Isaías 53:4-5? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por abatido, pero por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo cargó con nuestras iniquidades. Jesucristo es ese macho cabrío que iba a cargar y a llevar esas iniquidades sobre sí mismo.
Mateo dice, versos 27 al 46, cerca de la hora novena. Mire, cerca de la hora novena, allá estando fuera de la ciudad, estando fuera de los muros de Jerusalén, estando allá en lo que se le conoce el monte de la calavera, ahí donde estaba ese lugar de muerte, allí en ese lugar, dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento en que Jesús se separa del Padre, que el Padre se separa de Jesús, porque el pecado, porque todas las iniquidades, porque todos nuestros pecados, porque todas las cosas que hemos hecho, todas nuestras enfermedades, todo lo que nuestras rebeliones, todas esas maldades fueron sobre Jesucristo. Todo ese sufrimiento, todo ese infierno fue sobre Jesucristo, como este cabrillo, como este macho cabrillo que recibe todas las iniquidades sobre él y es enviado solo al desierto. Así fue abandonado Jesús por nuestro Padre Celestial para que llevara todas las iniquidades, porque dice que le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Esa paz que nosotros tenemos tuvo que haber alguien que lo pagara por él. Por él, esa expiación la logramos. Es la manera, por eso nadie puede venir al Padre, nadie se puede acercar si no ha sido expiado, si no ha sido limpiado, si no ha sido limpio de sus iniquidades. Por eso es necesario Jesucristo, porque es el que nos ha limpiado, nos limpia. Por eso necesitamos a Jesús, porque es quien nos limpia de esas iniquidades para podernos acercar a Dios. Pero Cristo, Hebreos 10, 12 al 14, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y aquí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿recuerdan? Completos, para siempre a los santificados. Esa es la condición para poderse acercar a Dios. Primero, ser agradable. Segundo, ser limpio, expiado del pecado, consumado, completado, madurado. Así que Jesús hizo eso. Él, siendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, teniendo este gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora nosotros, fíjese, todo aquel que se ha convertido, que ha entendido y que camina en Cristo Jesús, que pues recuerda que para poder acceder al cielo necesitaba estar en Cristo Jesús, por eso es necesario estar en Cristo Jesús, porque al estar en Cristo Jesús podemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, completamente ciertos en lo que hemos creído, en quien hemos confiado, en lo que hemos, la confianza que tenemos. Pero mire, purificado los corazones de mala conciencia, esto es la expiación, borrado nuestros pecados, lavado nuestros cuerpos con agua pura, esto es cuando hemos muerto al pecado, hemos sido limpiados al pecado y entonces nos acercamos de una manera completamente limpia delante de Dios. Mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque Él es fiel, porque es fiel el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos quieren por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, esto es el producto de la expiación. Esto es el producto de la oportunidad de haber sido limpiado, de que Jesús cargó con estas enfermedades, de que Él haya expiado, haya sido la propiciación por nuestros pecados. Esa es la razón, porque entonces nosotros ya podemos acercarnos. Se ha abierto el velo para poder entrar
para poder llegar con toda certeza, con toda seguridad, por esta fe que tenemos, porque tenemos un corazón limpio de cualquier mala conciencia, porque hemos sido bautizados, hemos sido lavados, hemos sido muertos con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Por eso debemos mantenernos en esta esperanza, porque debemos estar juntos, ayudarnos, estimularnos, animarnos a las buenas obras, congregándonos, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Y sobre todo, cuando vemos que el gran día, ese día que Dios que mandará a su Hijo, se acerca, cuánto más nosotros no debemos mantenernos en este estado, ¿okay? Por eso, ¿qué estado de limpieza? Recuerda que no podemos obtener la herencia si no estamos en Cristo Jesús. Así que debemos acercarnos, ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura, manteniéndonos firmes sin fluctuar, haciendo la profesión de nuestra esperanza, o sea, manteniéndonos firmes en esa esperanza, sabiendo, o sea, actuando conforme a esa esperanza, viviendo conforme a esa esperanza, unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, exhortándonos, sabiendo que pronto el Señor podrá venir. Así que esta es la manera en que Dios preparó todo el camino para acercarnos a Él. Para poder acercarnos necesitamos ser agradables y necesitamos ser limpios, purificados, expiados. Así que, ¿cómo puedo entrar en relación con Cristo para recibir esa herencia? ¿Cómo puedo yo ahora? Ya sé que por medio de Jesucristo, pero ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo puedo yo entonces tener esa relación? ¿Cómo puedo ser expiado? ¿Cómo puedo ser limpiado? ¿Cómo puedo ser agradable para Dios? ¿Cómo entro en esa relación? ¿Cómo puedo estar en Cristo Jesús? ¿Le gustaría saber cómo entrar en relación con Cristo Jesús para obtener esa herencia? ¿Cómo ser limpiado? ¿Cómo ser expiado de su pecado? ¿Y cómo ser olor grato y agradable para Dios? Si usted quiere saber sobre esto, no se pierda la próxima semana que estaremos compartiendo el siguiente tema de cómo entrar en la relación con Cristo para recibir esta herencia. Dios bendiga su palabra y hasta aquí dejamos este tema. Así hemos terminado la sexta visita. Hemos hablado en esta sexta visita a las personas, les hemos presentado no solamente que hay una herencia, no solamente que la palabra de Dios nos puede dar la herencia, sino hemos presentado que Dios quiere darle la herencia, que para esta herencia necesitamos estar en Cristo Jesús, necesitamos ser personas espirituales, necesitamos hacer la voluntad de Dios y que esa herencia solamente se pueda obtener a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para acceder al Padre, para poder obtener esa herencia. Ya sabemos que por medio de Jesucristo es. Así que, ¿por qué por medio de Jesucristo? Porque el Padre se agradó entregar esa herencia a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el holocausto, es la manera que nos podemos acercar a Dios. En el Antiguo Testamento, las personas, los israelitas, se acercaban haciendo holocausto y expiación. Hoy en día, el cristiano, la persona que quiere estar delante de Dios, necesita acercarse de una forma agradable a Dios y limpio, expiado de su pecado. Para eso Jesucristo fue quien lo hizo. Jesucristo es quien mostró el camino, es el que nos ha abierto el camino para llegar delante de Dios. Pero para esto necesitamos saber cómo nosotros acceder a esa limpieza, cómo nosotros poder ser agradables a Dios. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración, algún detalle que haga falta? Por favor, lo puede compartir. Vamos a finalizar hasta aquí la grabación y cualquier comentario, hágalo a partir de este momento que acabemos con la grabación.
Agradecemos a todos los que nos siguen por medio de las grabaciones. Les agradecemos. Estaremos compartiendo más información sobre este tema, sobre este estudio. Si no ha visto todos los temas, yo le invito a que vea el tema 1, tema 2 y todos los anteriores para que usted pueda comprender toda esta sabiduría de Dios que ha entregado para que nosotros podamos obtener una herencia que no podemos encontrar en este mundo, una herencia que está en los cielos, que es una herencia inmarcesible, incontaminada y es eterna y es perfecta y es para nosotros. Así que yo le invito a que siga estudiando y no se pierda los próximos estudios. Dios le bendiga y hasta aquí terminamos la grabación.